Muy buen día. El día de hoy vamos a realizar un análisis desde el punto de vista de la filosofía del derecho al modelo de la democracia y cómo este es sujeto de críticas desde la perspectiva de diversos autores, principalmente la escuela austriaca de la economía, ¿cierto? Eh, Tenemos entonces como primer interrogante, ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia? En este sentido, la Escuela Austriaca de Economía sostiene una crítica robusta a la democracia ilimitada y al Estado intervencionista, basada en los principios de libertad individual, propiedad privada y orden espontáneo. Eh, en una primera instancia, tenemos a la democracia como mecanismo fallido, sin límites constitucionales. Es aquí donde Bastiat advierte que la democracia en, degenera en tiranía de la mayoría, cuando el gobierno usa la ley para redistribuir la propiedad o los derechos violando la libertad individual. La ley no debe ser un instrumento de expoliación, nos habla también él. Y la escuela austriaca rechaza que las mayorías democráticas legitimen violaciones a la propiedad privada. Por ejemplo, los impuestos coercitivos, las regulaciones arbitrarias, entre otros. Sartori nos habla también y coincide en que la democracia debe estar limitada por marcos constitucionales que protejan derechos naturales como la vida, la libertad, la propiedad, y sin ello se convierte en dictadura electiva, que ellos más adelante nos van a ir ilustrando cómo pueden ellos llegar a ver esto, ¿cierto? En un segundo ítem tenemos también que el problema del conocimiento y la planificación central desde Lachmann, la escuela austriaca argumenta que el Estado democrático no puede manejar el conocimiento disperso en la sociedad. Las decisiones políticas, al ser centralizadas, ignoran la información local y subjetiva de los individuos, llevando a ineficiencia y coerción. Kachanowski nos habla también y critica la ilusión de que las mayorías democráticas pueden diseñar sociedades justas. El mercado como orden espontáneo es superior a cualquier planificación política, nos dice este autor. Y ya por último, en un tercer ítem, que es como una propuesta austriaca que nos traen ellos, nos dicen que la democracia ilimitada y el anarcocapitalismo es como la solución institucional. La escuela austriaca propone una democracia restringida por una constitución mínima que garantice derechos de propiedad inviolables, un gobierno limitado. Y algunos austriacos como Rothbard incluso defienden el anarcocapitalismo, donde el mercado sustituye al Estado. Un ejemplo, de pronto, mmm, para Bastia, un sistema legal legítimo solo protege contra el robo o el fraude, sin redistribuir la riqueza. En estas conclusiones, tenemos que la escuela austriaca ve la democracia como un peligro cuando no está constreñida por los derechos individuales inalienables, como les había dicho, y los mercados libres. En el segundo interrogante, nos dice cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia. Aquí tenemos entonces que la escuela austriaca desarrolla una crítica sistemática a la democracia ilimitada desde los siguientes enfoques. En un primer enfoque,
la democracia como herramienta de expoliación legal, Bastiat dice que la democracia degenera cuando la ley se usa para violar derechos naturales, la vida, libertad, propiedad, bajo el pretexto de un bien común. Cuando la ley se convierte en instrumento de expoliación legitima el robo institucionalizado. Por ejemplo, los impuestos redistribuidos, subsidios coercitivos, entre otros. En conclusión, las mayorías electorales no tienen derecho moral a decidir sobre la propiedad ajena. En un segundo enfoque, nos habla de la falta de límites constitucionales efectivos. Aquí Sartori nos habla de las democracias modernas y las cuales carecen de mecanismos para frenar el crecimiento ilimitado del Estado. Eh, es aquí donde la competencia electoral incentiva a los políticos a ofrecer beneficios cortoplacistas, ejemplo, gasto público populista, eh, generando deudas e inflación. De pronto alguna propuesta que nos proponen ellos sería una constitución que prohíba la redistribución coactiva y, y establezca un gobierno mínimo, seguridad, justicia y defensa. En un tercer enfoque tenemos la ignorancia del conocimiento disperso. Aquí Lachmann nos habla de la planificación democrática y cómo esta es imposible porque el conocimiento está fragmentado en la sociedad. Los burócratas no pueden acceder a la información subjetiva, hay preferencias, costos que manejan los individuos en el mercado. Ejemplo de esto serían los controles de precios o salarios mínimos aprobados democráticamente, entre comillas, y cómo estos distorsionan el mercado y generan escasez. En un cuarto enfoque tenemos incompatibilidad con el orden espontáneo. Acá Kachanowski nos habla de la democracia, cómo la democracia sustituye el orden espontáneo del mercado, que sería como una coordinación voluntaria, por decisiones políticas coercitivas. En el mercado los individuos votan con sus compras. En la democracia las mayorías imponen su voluntad a las minorías. Se hace una crítica a la soberanía popular, donde nos dicen la democracia es el gobierno del 51% sobre el 49%, no de la libertad. Eso lo dice Rothbard. Y ya por último, algo que no lo dicen ellos, pero que sale de una forma como implícita dentro de la lectura que se realiza, son los incentivos perversos y decadencia institucional. Todo esto sintetizado desde la escuela austriaca. Hay un ciclo intervencionista. Los gobiernos democráticos expanden su poder para captar votos, creando dependencia estatal. Y también generan grupos de interés o lobbies que distorsionan la economía. Se coloca como ejemplo claro pues las hiperinflaciones que hay en América Latina, producto de las emisiones monetarias para financiar gastos públicos populistas, ¿cierto? Tenemos ejemplo la economía argentina, la nuestra también es una economía que va también en declive, etcétera, etcétera. Y ya por último, como conclusiones de estas dos preguntas y unas propuestas alternativas de la escuela austriaca,
Nos hablan de una democracia limitada, constituciones que protejan los derechos de propiedad y prohíban la redistribución, eh, el anarcocapitalismo, como lo decíamos, que es ya una versión radical como tal de la escuela austriaca, eliminar el Estado y privatizar todas sus funciones, seguridad, justicia, entre todas, ¿cierto? Para la escuela austriaca, la democracia solo es legítima si se subordina al imperio de la ley natural, los derechos individuales inviolables. Eh, Damos paso a nuestro compañero que va a continuar. Muchas gracias. Bueno, y dando continuidad a la exposición de mis compañeros, eh, mi nombre es Edwin Andrés Pérez y me ha correspondido hacer una exposición acerca de la pregunta 3 de nuestra tarea, la cual hace referencia a cuál es la tesis de la Escuela Austriaca de Economía sobre la monarquía. Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, y especialmente en el trabajo de Hoppe, la monarquía es vista como una forma de gobierno que, aunque no es perfecta, puede ser más racional y estable que la misma democracia moderna. La tesis principal es que en una monarquía, el gobernante se comporta como si fuera el propietario del Estado, mientras que en una democracia, los políticos actúan como administradores temporales que no tienen incentivos para cuidar a largo plazo los recursos públicos. Por ejemplo, Hobbes compara al monarca con un dueño de finca. Como este dueño de finca sabe que sus hijos heredarán esa finca, trata de mantenerla en buen estado, no sobreexplotarla ni destruirla. En cambio, un presidente democrático es como un arrendatario. Aprovecha al máximo lo que puede mientras está en el cargo, aunque eso implique dañar la economía y endeudar al país. Esto no significa que la escuela austríaca defienda una monarquía absoluta, más bien propone que el modelo monárquico limitado tiene mecanismos que promueven la responsabilidad, la continuidad y la moderación del poder. Apuesta por el largo plazo, no por esos beneficios políticos y económicos inmediatos que tiene la mm, elección de dirigentes. Dice Job, específicamente en una cita, mientras que un rey trata al país como una empresa familiar que debe pasar de generación en generación, un político democrático trata al país como un bien de consumo, del cual puede sacar provecho inmediato sin preocuparse por el mañana. Sobre el mismo tema, hablamos de cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para defender la monarquía. Y va muy atado a lo anterior. ¿Por qué defender la monarquía? Los argumentos de la Escuela Austriaca para defender la monarquía se centran principalmente en el incentivo a la conservación y la planificación a largo plazo. En una democracia, los políticos están sujetos a ciclos electorales y su principal objetivo suele ser ganar votos, por lo que tienden a hacer promesas costosas, a gastar más de lo que el Estado tiene o aprobar políticas populares aunque no sean económicamente responsables. Mientras que, de una manera positiva, consideran que la monarquía hereditaria, el gobernante sabe que su hijo o su familia heredará el poder. Por eso tiende a actuar con mayor prudencia fiscal. Evita conflictos innecesarios,
y mantiene relaciones más estables con otros estados. Eso es lo que Hobbes llama una visión intertemporal del poder, porque considera los efectos del presente hacia el futuro. Y otro argumento curioso es que las monarquías tienden a tener menos guerras internas, menos polarización, ya que en campañas electorales que enfrenten a la población cada 4 años, pues se puede dar el caso de una ruptura de la continuidad del poder y de polarizaciones como las que hoy en día vemos en Colombia. Referente a esto, también quería hablar de una cita que dice lo siguiente: la democracia institucionaliza la irresponsabilidad del gobierno. La monarquía al menos la restringe por la lógica del patrimonio. Es así que el monarca es como un empresario que conserva su empresa, mientras que el político desangra al Estado antes de irse. Esa es mi intervención. Le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la presente actividad ya expuesta por mi compañero, antes que todo me presento, soy el estudiante John Félix Cervantes Anaya. A continuación voy a exponer el punto 5. ¿Qué relación tiene la idea de la monarquía con la propiedad privada? En sistemas monárquicos absolutos, el monarca ejerce un control total sobre el Estado y sus recursos. En este contexto, la propiedad privada puede estar subordinada a la voluntad del monarca, quien puede disponer de tierras y recursos sin restricciones legales. Esto puede generar tensiones entre el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada y el poder absoluto del monarca. Por otro lado, en monarquías constitucionales, el poder del monarca está limitado por una constitución que establece derechos fundamentales, incluyendo la propiedad privada. Estos sistemas, la propiedad privada se considera un derecho protegido por la ley y el monarca debe respetar estos derechos. Este modelo busca equilibrar la autoridad del monarca con la protección de los derechos individuales.